Muy buenas, soy Roger y bueno, el poder del vídeo es infinito, ya que gracias a él podemos transmitir experiencias, alegría, terror, nostalgia, por supuesto, conocimientos, pero para lograr todo ello debemos tener algo fundamental en nuestra cabeza y es la sabiduría. Por ello este vídeo va a ser la piedra angular para todos los creadores que estéis empezando o que ya llevéis un tiempo, pero todavía estéis un poco perdidos, ya que te voy a guiar por los 8 puntos claves de tu cámara que debes conocer. Así que no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, vamos a empezar por el principio y lo primero que quiero que hagas es que pongas tu cámara en modo manual. Cada modelo de cámara es diferente, así que bueno, investiga un poco tu cámara por los menús y activa el modo M, el modo manual, ya que lo primero que vamos a ver va a ser el triángulo de exposición, lo más básico de una cámara. Bien, el triángulo de exposición son los 3 parámetros básicos que tiene cualquier cámara para poder ajustar la exposición de la toma. Estos 3 parámetros están compuestos por velocidad de obturación, apertura de diafragma e ISO. Solo con estos 3 parámetros ya vamos a poder modificar nuestra imagen para conseguir el aspecto que deseamos. Bien, empecemos por la velocidad de obturación. Básicamente el obturador es un mecanismo mecánico o también puede ser electrónico, el cual se encarga de medir el tiempo que el sensor va a quedar expuesto a la luz cada fotograma. Esto es lo que se conoce como velocidad de obturación o ángulo de obturación. Además, también afecta a lo que vendría siendo no solamente a la exposición de la toma, sino que también al movimiento que se va a producir en cada fotografía, es decir, en cada fotograma individualmente del vídeo. Con lo cual, dependiendo de qué velocidad pongamos, tendremos un mayor o un menor desenfoque en el movimiento. Aunque esto lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. El obturador de las cámaras mirrorless es electrónico y funciona en fracciones de segundo, es decir, 1/50, 1/100, 1/120, etc. Aunque este valor las cámaras lo suelen abreviar poniendo solamente 50, 100, 120, etc. en vez de tener que poner el 1/d constantemente. Por otro lado, las cámaras de cine o de vídeo más profesional, como pueda ser la GH6, las cámaras RED o las ARRI, utilizan ángulos de obturación, es decir, el 1/50 equivaldría a 172,8 grados de obturación, el 1/100 equivaldría aproximadamente a 90 grados de obturación y así consecutivamente. Esto viene de las cámaras de cine que funcionan con celuloide, ya que utilizan un obturador con forma de disco cortado en un ángulo en concreto. Entonces, dependiendo qué ángulo se utilizará, pues se conseguía unos efectos u otros. También os digo que hay algunos modelos pues más modernos con sensores digitales que siguen utilizando lo que vendría siendo pues este obturador mecánico en forma de disco. En cine y vídeo en general se utiliza la famosísima regla de los 180 grados. Esta regla nos indica que deberíamos ajustar la velocidad de obturación al doble respecto a los FPS que grabemos. Es decir, que si grabamos a 24 FPS, lo correcto sería utilizar una velocidad de 1/48. El problema está en que no todas las cámaras utilizan este 1/48, con lo cual lo más cercano sería utilizar el 1/50. Y así con todas las tasas de FPS y velocidades de obturación. Es decir, si grabamos a 50 FPS, 1/100, si grabamos a 120 FPS, 1/240 y así sucesivamente. Con esto, la imagen consigue un equilibrio perfecto entre la nitidez y el desenfoque de movimiento, dándonos una sensación muy natural y que el ojo humano se siente muy cómodo, ya que nota ese desenfoque de movimiento natural que ve el ojo humano y también, por supuesto, la nitidez. Si rompemos esta regla y utilizamos velocidades mucho mayores, como pueda ser 1/500 o 1/1000, lo que va a ocurrir es que va a entrar una menor cantidad de luz a nuestro sensor, ¿de acuerdo? Porque a mayor sea la velocidad, menos tiempo queda expuesto el sensor, con lo cual menos luz vamos a tener. Y además también va a afectar a lo que vendría siendo el movimiento, ya que vamos a perder ese desenfoque de movimiento que hemos conseguido con la regla de los 180 grados y esto va a hacer que la imagen sea pues mucho más digital y mucho más brusca y no sea pues tan natural, ya que vamos a ver demasiada definición y demasiada nitidez. Por otra parte, si utilizamos velocidades mucho más pequeñas como 1/30
o 1/10, va a entrar mucha más cantidad de luz al sensor de nuestra cámara, porque básicamente el sensor queda más tiempo expuesto, pero vamos a tener un desenfoque de movimiento demasiado exagerado, ya que al estar tanto tiempo expuesto el sensor, pues vamos a dejar una estela mayor cuando realicemos algún movimiento. Como toda regla, se puede romper para ayudar a lo que vendría siendo la estética del vídeo, ya sea para dar algún efecto en concreto, emociones o cualquier otro motivo, e incluso por aspectos técnicos, como pueda ser el evitar el flickering, es decir, el parpadeo que generan algunos tipos de luces. Bien, pasemos con el diafragma. La apertura de diafragma es un mecanismo que va dentro de los objetivos, ¿de acuerdo? Y que se va a encargar de medir la cantidad de luz que va a entrar a la cámara y también de la profundidad de campo. La apertura de diafragma la identificamos bajo dos siglas, F y T. Los objetivos fotográficos utilizan la F para indicarnos qué apertura va a tener, es decir, f1.4, f2.8, f4, etc. Mientras que los objetivos de cine utilizan lo que vendría siendo la nomenclatura T para indicar la apertura, es decir, T2.2, T2.1, T4, etc. Esto ocurre porque básicamente utilizan formas diferentes de medir lo que vendría siendo la apertura y la cantidad de luz que va a entrar al sensor una vez que pase por todos los elementos ópticos del lente. La apertura de nuestro objetivo la podemos controlar manualmente si tiene el anillo de lo que vendría siendo el diafragma para abrirlo y cerrarlo, o también electrónicamente utilizando un dial en nuestra cámara. Entonces tenemos esas dos opciones. A mayor sea la apertura de diafragma de nuestro objetivo, es decir, a menor sea el número F o T, más grande será el diafragma y por tanto mayor cantidad de luz va a entrar a la cámara y también vamos a tener una menor profundidad de campo, es decir, vamos a tener un desenfoque mayor tanto por delante como por detrás del sujeto enfocado, pues con perfecta nitidez. Así que básicamente si queréis lograr ese fondo borrosito para darle ese aspecto cinematográfico espectacular a vuestros vídeos, tendréis que adquirir un lente con un número F muy pequeño. Por contra, si utilizamos Fs mucho más altas, como pueda ser f5.6, f8, etc., la apertura de nuestro objetivo será menor. Por tanto, va a entrar una menor cantidad de luz a nuestra cámara y también vamos a tener una mayor profundidad de campo, es decir, va a aparecer todo más enfocado. También os digo que hay un punto fundamental en todo esto y es la distancia focal del objetivo que utilicemos, ya que cuanto más angular sea, cuanto más campo de visión abarque, menor desenfoque vamos a tener y todo aparecerá mucho más en foco. Mientras que si utilizamos objetivos pues más tele, como pueda ser un 50 mm, un 100 mm, etc., vamos a tener muchísimo más desenfoque, así que también tenerlo esto en cuenta. La apertura del lente la podemos encontrar justamente en su parte frontal, ya que nos lo va a indicar con un numerito y ahí vamos a saber qué apertura va a tener nuestro objetivo. También os digo que hay objetivos zoom que tienen una apertura variable, es decir, según vamos haciendo zoom se va cerrando el diafragma, así que tened esto también en cuenta. Bien, ahora hablemos de un parámetro muy sencillo de entender, pero que cuando lo llevamos a la práctica se nos puede complicar un poco, y ese es el ISO. Básicamente el ISO determina cómo de sensible será el sensor a la luz. A menor valor de ISO utilicemos, es decir, 100, 200, 400 ISO, el sensor va a ser menos sensible a la luz. Mientras que a mayor sea este valor, como pueda ser ISO 1200, ISO 3600, etc., más sensible se volverá a la luz. Básicamente lo que hace el ISO es, por así decirlo, amplificar la luz, ¿de acuerdo?, respecto a los otros dos parámetros que hemos ajustado antes. Es decir, el total de luz que le llega al sensor lo que hace básicamente es amplificarlo para tener una mayor exposición. El ISO es un valor del cual tenemos que tener mucho cuidado, ya que si nuestra cámara no soporta muy bien ISOs altos podemos destruir nuestra imagen, ya que va a aparecer el ruido digital. Básicamente el ruido digital son unos puntos de colores aleatorios que básicamente lo que hacen es romper la imagen y perder pues detalle, nitidez y que no tenga un aspecto uniforme. Así que mi recomendación es mantener siempre el ISO lo más bajo posible y también, por supuesto, conocer vuestra cámara, es decir, conocer cuál es el límite máximo de ISO que vais a poder utilizar antes de que aparezca este ruido.
Bien, pasemos con un último elemento de exposición y de ahí que yo utilizo una nueva nomenclatura para lo que vendría siendo el triángulo de exposición, y es que para grabar vídeo lo llamo cuadrado de exposición. Y es que os quiero hablar de los filtros ND. Básicamente un filtro ND o de densidad neutra es un elemento óptico encargado de limitar la cantidad de luz que va a llegar a nuestro sensor. Algo vital a la hora de grabar vídeo, sobre todo en exteriores, pues para respetar la regla de los 180 grados y de esta forma pues poder utilizar la apertura de diafragma que queramos y la velocidad de obturación que deseemos, ya que al limitar esta cantidad de luz vamos a poder jugar pues con la exposición y no pues vamos a tener una imagen totalmente en blanco, sobreexpuesta y demás. Los filtros ND los podemos encontrar de diferentes formas, como puedan ser rectangulares para ponerlos en un matebox, por ejemplo. También los podemos encontrar circulares para directamente enroscarlos en el frontal de nuestro objetivo, o inclusive también pueden ser internos dentro de la propia cámara y ajustarlos mediante un botón, como es el caso de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Cada uno de estos valores ND limita una cantidad en concreto de pasos de luz. Por ejemplo, el ND32 limitaría 5 pasos de luz, mientras que el ND512 limitaría 9 pasos de luz. Como he dicho antes, la utilización de filtros ND es vital, sobre todo para grabar en exteriores y poder utilizar una apertura de diafragma bastante grande, como pueda ser 1.8, sin preocuparnos de que la imagen vaya a estar súper sobreexpuesta y totalmente quemada. Además de que también existen los filtros variables, es decir, que vayan de un ND a otro. De esa forma vamos a poder en diferentes situaciones utilizar un mismo ND, porque lo podemos ir ajustando lo que vendría siendo este filtro variable y de esa forma pues limitar una cantidad u otra de pasos de luz según lo vayamos necesitando. En mi caso utilizo los filtros de KF Concept, ya que llevo muchos años utilizándolos y ya es pues como costumbre. Y también os digo que son bastante buenos. En mi caso ahora mismo estoy utilizando el ND32 a ND512. Es un filtro variable de la serie Nano y la verdad que es espectacular. Tiene una calidad increíble en los cristales, además de que también hace que tenga un tope, ¿de acuerdo? Lo que vendría siendo este filtro ND y no dé vueltas infinitamente, con lo cual esto va a hacer que la imagen pues no pierda calidad y no aparezca la X, esa que en algunos filtros pues más baratos sí que ocurre. Además, tampoco añade tintes de color ni nada por el estilo a lo que vendría siendo la toma final, con lo cual es algo muy importante, sobre todo pues a la hora de realizar un etalonaje y demás. Así que si os interesan los filtros que yo utilizo, os los voy a dejar en la descripción y pues ahí les podéis echar un vistazo rápidamente. Bien, una vez visto los parámetros básicos de exposición de nuestra toma, vamos con otro apartado fundamental para el aspecto final que va a tener nuestra imagen, y es el balance de blancos. Cada fuente de luz tiene una temperatura de color diferente. Esto lo conocemos como escala Kelvin. Esto nos indica básicamente cómo de cálida o de fría va a ser una fuente de luz. Por ejemplo, en el caso de un día totalmente despejado con un sol radiante, tendríamos una luz fría de 5600 Kelvin, mientras que una bombilla común de nuestro hogar tiene una temperatura de color de 3200 Kelvin aproximadamente. Las cámaras incorporan diferentes funciones para ajustar este balance de blancos e indicarle qué temperatura de color es la fuente que estamos utilizando y de esta forma conseguir la imagen más neutra posible, es decir, que el blanco sea blanco y el negro sea negro. Tendremos diferentes parámetros preestablecidos, cosa que ayuda muchísimo, como puedan ser, por ejemplo, el tungsteno, ¿de acuerdo? Que viene identificado con una bombillita. Estos serían aproximadamente 3200 Kelvin. Luego también tendríamos el sol, que hace referencia a los 5600 Kelvin de luz día, y también es una temperatura de color que utilizan mucho, sobre todo los focos de estudio para grabar vídeo y demás, como el que estoy usando yo ahora mismo. Y también tendríamos, por ejemplo, la nube, la sombra, etc. Yo recomiendo muy mucho que utilicéis estos parámetros ya preestablecidos, ya que no os tenéis que comer mucho la cabeza en aprender los diferentes valores, que siempre viene bien aprenderlos, pero igual cuando se está empezando, pues es un poco más complejo. También os digo que si queréis ser mucho más precisos a la hora de ajustar el balance de blancos, lo podéis hacer manualmente sin ningún problema,
ya sea indicándole a la cámara qué temperatura de color exacta estáis utilizando respecto a vuestra luz principal o directamente con una carta de grises. Así que lo podéis hacer así. Cuando estamos utilizando una fuente de luz cálida y ajustamos la temperatura en los cálidos, como puede ser 3200 Kelvin, la imagen aparecerá neutra, es decir, ni muy cálida ni tampoco muy fría. Al igual pasa cuando utilizamos una fuente de luz fría. Si la ajustamos también hacia los fríos, vamos a tener una imagen bastante neutra. Pero si por contra utilizamos diferentes temperaturas de color con otras fuentes de luces, como pueda ser una luz cálida y ajustando un balance de blancos hacia los fríos, la imagen será mucho más anaranjada, mucho más rojiza. Mientras que si tenemos una fuente de luz fría y utilizamos un balance de blancos cálido, la imagen se volverá mucho más azul. Esto es muy útil conocerlo, sobre todo para recrear escenas ya directamente en cámara y darle los últimos retoques en postproducción. Por ejemplo, si queremos recrear una escena nocturna, solamente tendremos que ajustar el balance de blancos hacia lo que vendría siendo los cálidos, ¿de acuerdo? Para tener una imagen mucho más fría, mucho más azulada y conseguir pues ese aspecto. Bien, ya que estamos en el apartado de color, quiero haceros un pequeño comentario sobre los perfiles de imagen, ya que estos últimos van a determinar qué rango dinámico disponible vamos a tener en nuestra cámara, también la nitidez, el contraste y por supuesto el aspecto y la textura que vamos a tener en nuestro vídeo. Yo siempre os recomiendo que utilicéis el perfil de imagen más plano y menos procesado posible que tenga vuestra cámara. En Panasonic tendríamos el perfil de imagen V-Log y también el Cinelike D. Por otra parte, en Sony tendríamos los S-Log y pues en otras marcas como Canon y demás pues tendríamos otro tipo de perfiles también igual de planos, igual de logarítmicos. Esto básicamente nos va a otorgar la posibilidad de poder ajustar nosotros como queramos la imagen y darle el look y el aspecto que nosotros deseemos. Además de que al no ser tan sumamente nítidos esos perfiles, vamos a tener un aspecto mucho más orgánico y mucho más natural, por así decirlo, en nuestra imagen. Bien, pasemos al punto en el que más gente se suele confundir o suele desesperarse porque no sabe realmente qué hacer. Y es básicamente el saber elegir correctamente la tasa de fotogramas por segundo a la que vamos a grabar nuestro vídeo. Básicamente los fotogramas son una serie de fotografías una tras otra que finalmente dan la sensación de movimiento y crean el vídeo como tal. En el cine se puso como estándar en 1927 los 24 famosísimos fotogramas por segundo. Por otra parte, en televisión se suelen utilizar unos 30 fotogramas por segundo y finalmente para cámara lenta se suelen utilizar entre 60 y 120 fotogramas por segundo, aunque también se pueden utilizar pues 240 y demás. A mayor tasa de fotogramas por segundo utilicemos, más fluido va a ser el movimiento de la imagen. Por ende, menos cantidad de desenfoque de movimiento vamos a tener y vamos a tener una imagen pues más digital. Por ello, yo voy a hacer una pequeña guía súper rápida de qué tasas de fotogramas recomendaría y para qué. Por ejemplo, si vais a hacer cortometrajes, videoclips o directamente un vídeo para YouTube como el que estáis viendo ahora mismo, yo utilizaría 24 FPS. Por otra parte, si vais a hacer pues vídeos de deportes y demás, pues quizás sí optaría por los 60 fotogramas por segundo para que se vea todo mucho más nítido y mucho más fluido. Y si queréis hacer cámara lenta, pues utilizar 120 o 240 fotogramas por segundo para tener una cámara lenta pues espectacular. Y luego en postproducción pues intentar juntar los diferentes clips que hayáis grabado con las diferentes tasas de fotogramas por segundo y de esta forma vais a tener una producción mucho más pulida y mucho más detallada. Bien, cuando grabamos vídeo o realizamos fotografías, un punto crítico es tener un buen enfoque, ya que el ojo humano va a percibir muy rápido si la imagen está poco nítida. Las cámaras de hoy en día tienen varios modos de enfoque y también diferentes funcionalidades que nos van a ayudar a conseguir pues el enfoque perfecto y más nítido posible. Y además lo bueno es que hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo y las cámaras incorporan modos de autoenfoque muy avanzados y que prácticamente no fallan, como es el caso de la Sony FX3
o la Sony A7 IV. Pero claro, luego hay otros modelos que sí que pueden tener más carencias en este aspecto, como es el caso de la Panasonic G90 que yo utilizo, que para nada tiene un buen autoenfoque. Por ello te voy a dar 3 tips súper rápidos en el caso de que tu cámara también le ocurra esto de no tener un buen autoenfoque. El primer tip sería utilizar el enfoque manual. Esto nos va a otorgar todo el control absoluto del enfoque y vamos a poder enfocar en el punto exacto donde nosotros queremos sin ningún tipo de complicación. Sí que es verdad que puede asustar en un primer momento el enfocar mientras grabamos y demás, pero hoy en día las cámaras incorporan funciones como el focus picking, que básicamente es un contorno en lo que vendría siendo el borde de ese objeto o de esa persona para saber que está perfectamente enfocada, con lo cual en ese aspecto nos ayuda un poco la cámara. El segundo tip sería no utilizar aperturas de diafragma demasiado elevadas, es decir, por ejemplo, f1.8, f2.8, sino que más bien utilizar aperturas más cerradas como f4 o f5.6, lo cual va a hacer que la profundidad de campo aumente, es decir, no vamos a tener tanto desenfoque, pero al aumentar esta profundidad de campo, ese margen de más que tiene la cámara para poder enfocar le va a ser mucho más sencillo. Y por último sería básicamente el saber elegir entre el modo AFS, es decir, autoenfoque simple, y el autoenfoque continuo. Ir probando los dos y el que mejor se adapte a vuestras necesidades, pues utilizarlo. También es muy recomendable activar la detección de cara-ojos si estamos grabando pues a personas o animales, para básicamente que la cámara detecte que pues es un ser que vive, básicamente. Y por último, si vuestra cámara os lo permite, ajustar la sensibilidad y también lo que vendría siendo la detección del enfoque. Yo en este aspecto, en la cámara, en la Lumix G90 que yo utilizo, lo bajo todo al mínimo, ¿de acuerdo? Para que de esa manera no esté continuamente variando el enfoque, sino que se quede totalmente estático una vez que me tiene a mí enfocado. Bien, todos los puntos que he tratado hoy tienen su propio vídeo dedicado en el canal, mucho más amplio, con mucha más información y mucho más detallado en cada uno de ellos. Así que os voy a dejar un comentario fijado en el que voy a poner toda la lista de vídeos por si queréis ampliar vuestros conocimientos en cada uno de los bloques. Y dicho esto, espero que os haya encantado esta pequeña guía de iniciación con vuestra cámara para que empecéis a usarla de una forma pues un poco más profesional. Si es así, me podéis dejar un buen like para saber que os ha sido de utilidad. También me podéis seguir en mi Instagram, que por ahí comunico cuando voy a subir vídeo, cuando hago directos y todo lo que ocurra en el canal. Y por supuesto, como no, os podéis suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando a YouTube le apetezca que os envíe la notificación. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.